El glorioso regreso de Jesucristo. Parte 3. Hoy regresamos nuevamente al capítulo 19 de Apocalipsis y al glorioso regreso de Jesucristo. Permítanme leerles el texto que veremos esta noche a medida que estudiamos juntos la preciosa palabra de Dios. Describe para nosotros el fin de los días del hombre. Describe para nosotros el holocausto de la batalla de Armagedón. Describe el efecto del regreso de Jesucristo a la tierra en juicio. Describe para nosotros la ejecución final de los impíos, incluyendo la muerte del anticristo y el falso profeta, quienes son los líderes mundiales de Satanás en el fin de los tiempos. Apocalipsis, capítulo 19, versículos 17 al 21, dice: Y vi un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: Venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballo y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Esto es, como ustedes saben, es el momento del regreso de Jesucristo y el tremendo impacto de ese retorno contra las naciones que se han unido en guerra contra él. Ese día es el día preciso del que habló el salmista. Regresen al Salmo 2, y aquí tienen una profecía de ese mismo suceso. El Salmo 2 dice: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Y aquí tienen la escena de la batalla. Las naciones del mundo, los reyes de la tierra, los gobernantes, se unen para pelear contra el Señor, contra su ungido, quien es, por supuesto, el Mesías. Y continúa el texto: Rompamos sus ligaduras, y echemos de nosotros sus cuerdas. Versículo 3. En otras palabras, si ellos tratan de vencernos, de tomarnos cautivos y someternos, nosotros despedazaremos dicho esfuerzo. Y luego esto: El que mora en los cielos se reirá. Ese es Dios. El Señor se burla de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Versículos 4 y 6. Dios se ríe y establece a su rey, al Mesías, en el trono de David, en Sión. Luego dicen los versículos 7 al 12: Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: Mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme, y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya, los confines de la tierra. Eso es que le hará gobernante del mundo. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor, y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje, y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Ahí está la descripción profética del salmista que describe el mismo evento. Y tomando prestado de ese salmo un pensamiento, este juicio final, este regreso del Señor Jesucristo, tal como lo identifica Apocalipsis 19:16, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Este juicio espantoso y mortal que ocurre es la risa de Dios contra el clímax de la arrogancia y la incredulidad extrema del hombre. Y no se puede evitar ver esta escena, llamada la Gran Cena de Dios en el versículo 17. Una cena ofrecida a las aves para que coman carne muerta, en contraste con la cena anterior en este capítulo, en el versículo 9, llamada la Cena de las Bodas del Cordero. ¡Qué contraste! La Cena de las Bodas del Cordero, un tiempo de alegría y de gozo, un tiempo de recompensa y bendición. Y la Gran Cena de Dios, un tiempo de muerte pavorosa. El doctor Barnhouse escribió comentando sobre esto y dijo: Cuando nuestro Señor estuvo en la tierra la primera vez, le habló a sus discípulos de una gran fiesta a la cual se invita a acudir abiertamente a todos los hombres.
El amor tendió la mesa y la compasión estaba para servir. La gracia se sentó como anfitriona y el gozo sirvió el vino. Durante casi 2000 años, el Señor ha enviado a sus sirvientes, proclamando la invitación a todos, y por casi 2000 años, los hombres en su mayoría han despreciado el amor que los invitó y han desairado a la gracia que les suplicó. Sin embargo, ellos presentan excusas débiles de una esposa recién casada, de un campo no visto, de una yunta de bueyes no probada, comprobando de esta manera que la mente humana está en enemistad con Dios. El Señor es el Dios de la paciencia, pero la paciencia no será burlada por siempre. El día de la ira debe venir, y aquellos que han rechazado la llamada de la gracia al banquete del amor deben ser las víctimas de otra gran cena, en donde su carne será comida por las aves del aire. Otro gran comentarista, Seiss, escribió palabras irresistibles que tengo que compartir con ustedes. Él dijo esto con respecto al texto. Relata una historia horrenda. Habla de la mayor comida compuesta por el hombre para las aves de rapiña, de reyes y líderes fuertes, seguros, devorados en el campo sin que nadie las entierre. De aquellos que pensaban conquistar al ungido del Rey del Cielo, indefensos, aún delante de tímidas aves. El gran conquistador desciende, cabalga en el radiante caballo y vuela sobre el viento. De sus fosas nasales sale humo, y de su boca fuego que devora. Se mueve en medio de tormentas y oscuridad, en donde los relámpagos lanzan sus rayos y el granizo se mezcla con el fuego. Él ruge desde Sión, y habla desde Jerusalén hasta que los cielos y la tierra se sacudan. Él desata la furia de su propia cólera entre nubes de fuego y humo. El sol se apaga, las montañas se derriten y se parte ante su presencia. Las colinas huyen de su lugar y se dispersan como corderos. Las aguas se desplazan de sus cursos. El mar retrocede aullando de temor. El cielo se rasga y cae como una tienda que se desploma. Es el día para ejecutar a un mundo armado, un mundo en pacto con el infierno para derrocar la autoridad y el trono de Dios. Y todo, en la naturaleza aterrada, se une para señalar a la venganza merecida. Es la culminación, el clímax y el momento final de aquello llamado el Día del Señor. Esta descripción gráfica que lo que se ve aquí no es la primera descripción de este tipo en la Escritura. De hecho, el profeta Isaías claramente vio esto en Isaías capítulo 66, versículos 15 al 16. Escribió: Porque he aquí que Jehová vendrá con fuego, y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor, y su reprensión con llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego, y con su espada a todo hombre. Esto no solo fue visto por Isaías, sino que Dios permitió que el profeta Joel también lo viera. En Joel capítulo 3 versículo 2 se dan algunas de las descripciones más gráficas de este evento. Reuniré a todas las naciones, y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo. Y luego, en los versículos 13 y 14, echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos, muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Por cierto, debo añadir que esa no es una decisión que tiene que tomar el hombre. Es una decisión que será tomada por Dios. Es el día cuando Dios entrega su decisión, cuando Dios da su veredicto. Aquí Dios es quien decide. Es muy tarde para los hombres. El sol y la luna, escribe Joel, se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Versículos 15 al 16. Ese es el día que vendrá. Ese es el día, dice el versículo 21, en que Dios vengará la sangre. Ese es el juicio. Aún el profeta Ezequiel tuvo una visión de dicho evento que llegaría al final del tiempo. Escuchen cómo lo describe Ezequiel, capítulo 39, versículos 1 al 4. Tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog y di: Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré, y te conduciré, y te haré subir de las partes del norte, y te traeré sobre los montes de Israel, y sacaré tu arco de tu mano izquierda, y derribaré tus saetas de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas,
y los pueblos que fueron contigo. A aves de rapiña de toda especie y a las fieras del campo te ha dado por comida. Y en los versículos 17 al 20 dice: Y tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor, di a las aves de toda especie y a toda fiera del campo: juntaos y venid, reuníos de todas partes a mi víctima, que sacrifico para vosotros, un sacrificio grande sobre los montes de Israel. Y comeréis carne y beberéis sangre. Comeréis carne de fuertes y beberéis sangre de príncipes de la tierra, de carneros, de corderos, de machos cabríos, de bueyes y de toros, engordados todos en Basán. Comeréis grosuras hasta saciaros, y beberéis hasta embriagaros de sangre de las víctimas, que para vosotros sacrifiqué. Y os saciaréis sobre mi mesa, de caballos y de jinetes fuertes, y de todos los hombres de guerra, dice Jehová el Señor. Esto describe el juicio de Dios contra las naciones. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo habló de eso en 2 de Tesalonicenses 1. Judas habló de eso en los versículos 14 y 15 de su epístola. Jesús habló de eso en Mateo 24 y 25. Y entonces, hay un número de otros pasajes que nos dan una visión anticipada de este evento, muy descriptivo aquí, en Apocalipsis 19. Y todos esos pasajes son descriptivos de este tipo de juicio. Este juicio del fin del tiempo. Hay varias fases, varios aspectos, pero todas esas profecías esperan esos juicios en el fin de los tiempos, el tiempo del regreso de Jesucristo. Esto nos da a nosotros la perspectiva de la destrucción final del imperio de Satanás, el fin del reinado del anticristo en la tierra y los engaños del falso profeta. Permítanme ahora tratar de explicarles lo que está sucediendo aquí. Este no es el juicio final de los impíos. Esta es simplemente su ejecución. No es su juicio final. Su juicio final no llega hasta Apocalipsis 20:11, después del reino de 1000 años, en un evento llamado el Gran Trono Blanco. En un sentido, son como cualquier otro criminal, que son llevados prisioneros al infierno. Son enviados allí en virtud de muerte, y son encarcelados en el infierno durante 1000 años hasta que puedan ser resucitados y traídos al Gran Trono Blanco para su sentencia formal. Esa es la escena tal como está aquí. Aquí simplemente se les ejecuta. Serán juzgados en 1000 años, y diremos más acerca de eso cuando lleguemos al capítulo 20. Este no es el juicio final. Esta es la ejecución de los pecadores impíos del mundo, que se han puesto de parte de Satanás durante el tiempo de la tribulación, que se han alineado con el anticristo, que han tomado su marca, le han adorado, han rechazado continuamente el evangelio. Y Dios viene y los mata a todos. Y estas multitudes que Joel dice que están en el valle de la decisión, no están allí para tomar una decisión. Están allí para oír la decisión que Dios ha tomado. El juez ha decidido y este es el día de la ejecución. Ahora, es este mismo juicio que es descrito tan claramente por el Señor Jesucristo en Mateo 25. Regresemos a este pasaje ya que es importante que comprendamos la enseñanza de la Escritura acerca de este evento. Acontece al final del capítulo 25, en el famoso sermón de Jesús acerca de su segunda venida. Es llamado el Sermón del Monte de los Olivos, porque lo predicó en aquel lugar. Primero que nada, vemos el escenario del juicio descrito en el versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Y eso nos conecta con el capítulo 19. Es en ese momento que Él viene, y todos los santos ángeles con Él. Y vimos en el pasaje anterior que así es exactamente como Él vendrá. Entonces se sentará en su trono de gloria. Él viene del cielo con sus santos, establece su reino. Y en ese momento serán reunidos delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros. Versículo 32. Pasamos del escenario del juicio a la separación. Y esto es lo que Él hace. Él separa, Él dividirá. Y si pasamos de la separación al próximo punto, pasaríamos a los sujetos. Su separación involucra ovejas y cabritos. Entonces, Jesucristo vendrá. Él vendrá como juez. Él vendrá a establecer su trono. Él vendrá con todos sus santos y sus ángeles. Él regresará y separará. Él separará para llevar a su reino a los santos y para matar y ejecutar a los impíos. Por favor, noten que el versículo 32 dice todas las naciones. Todos los pueblos. Tome la palabra naciones
y no le dé un significado colectivo, sino un significado individual. Lo que Él hará es juzgar a todos en el mundo, todos los pueblos, todos los tipos de personas de todos los tipos de lugares y culturas e idiomas y naciones. Él los juzgará a todos ellos. Y no quiero que piensen en este juicio como un juicio colectivo a grupos de personas. Este es un juicio a individuos de cada grupo de gente que han rechazado continuamente al Evangelio. Es un juicio de separación. Veamos cómo funcionan los versículos 33 y 34. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Este es el valle de Josafat. Ahí hay multitudes. Cristo ha venido. Él vendrá al valle de Josafat. No sabemos exactamente dónde es. No es un término histórico. Puede ser el valle que el Señor forma cuando llega al Monte de los Olivos y de manera instantánea crea ese valle allí, en ese momento en el cual Él viene a destruir a los impíos. Él realiza el juicio que aquí se describe. Se requiere tiempo para describirlo, pero sucederá rápidamente. Separa las ovejas y no las mata. Ellas se quedan aquí en la tierra y van directamente al reino con Él. Esas son entonces las que habitan el reino. Habrá judíos, por supuesto, porque muchos judíos se habrán convertido. La nación de Israel será convertida. Ellos serán salvos y habrá muchos gentiles y una cantidad innumerable ya se ha convertido en el tiempo de la tribulación. Y muchos de ellos han sido martirizados y ejecutados, pero muchos de ellos todavía están vivos. Y entonces las ovejas o los santos permanecerán vivos. Él no los ejecutará, obviamente. ¿Por qué habría de matarlos? Todavía están vivos y han sido preservados. Y sabemos a partir de Apocalipsis 12 que Israel será preservado. Y habrá otras naciones que también serán preservadas. Ustedes se preguntarán cómo es eso. Porque en el reino hay muchas naciones. Y tienen que comenzar de algún lugar. Y entonces tiene que haber grupo de muchos pueblos que son llevados al reino para que puedan producir su propia especie. Entonces, Él toma a aquellos que creen y son dejados en el reino, solo creyentes. Todos los impíos son destruidos. Y los creyentes son llamados ovejas. Y eso es consistente, ¿no es cierto?, con la terminología utilizada especialmente por Juan. Pone a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Cualquier buen pastor haría eso. ¿Saben por qué? Porque las ovejas tienden a ser dóciles y delicadas, y los cabritos son revoltosos e inquietos. Si usted viaja al Medio Oriente, usualmente los puedes ver porque son completamente opuestos. Los cabritos allí son negros, muy negros, y las ovejas son blancas. Y ustedes pueden verlos juntos. Pero en cierto momento un buen pastor tiene que separarlos. Y esa es la descripción que utiliza el Señor. Y les dirá a aquellos a su derecha que son las ovejas: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Es tiempo del reino y vosotros viviréis y entraréis directamente al reino. Y yo reinaré desde el trono de David, en la ciudad de Jerusalén, sobre una tierra restaurada. Tiene que haber alguien vivo en la tierra en su condición natural para disfrutar el cumplimiento de esa profecía. Y entonces los creyentes irán directamente al reino. Jesús lo iniciará allí. ¿Cuál es el criterio por medio del cual Él identifica sus ovejas? Lean los versículos 35 al 36. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Así será durante el tiempo de la tribulación. Habrá creyentes que no tendrán ninguna comida. ¿Por qué? Porque no tienen la marca de la bestia. Entonces no pueden comprar ni vender. ¿Y quién les dará comida? Y estarán sedientos y no podrán tener nada para beber. ¿Quién les dará de beber? Y serán forasteros y no tendrán acceso a un lugar donde quedarse porque son parias. Serán cazados. Tendrán que esconderse para salvar sus vidas y necesitarán vestimenta. Y estarán enfermos, y alguien necesitará cuidarlos. Y ellos serán encarcelados en prisiones por el sistema del anticristo. Y alguien les ministrará. Y ustedes se preguntarán sencillamente quién será. Y yo les diré quién será. Serán otros creyentes, ¿no es cierto?
¿No dijo Jesús en Juan 13:35? En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Jesús simplemente está diciendo que las ovejas son aquellas que han evidenciado una vida regenerada por el amor al prójimo. Juan dice en su epístola: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Y nos preguntamos por qué él dice, me. ¿Por qué? Porque Cristo vive en cada creyente, ¿no es cierto? En Mateo 18 Jesús dice, cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. El modo en el cual usted trata a otro creyente es exactamente como usted está tratando a Jesucristo. Y entonces Él lo hace personal y dice, tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Y por el modo en que ellos trataron a otros creyentes, evidenciaron su propia salvación. Y luego los justos dirán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo al rey, les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Hay evidencia de que estas son ovejas por el modo en el cual tratan a sus hermanos y hermanas en Cristo. No son salvos por sus buenas obras, sino que sus buenas obras son evidencias de su salvación. Y el amor de los hermanos es una realidad dentro de la comunión de la fe. Juan pregunta en su primera epístola, pero el que tiene bienes de este mundo, y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Primera de Juan capítulo 3, versículo 17. Entonces, las ovejas van al reino, y las buenas obras son evidencias de su salvación. Luego, en el versículo 41, Él le dirá a aquellos a su izquierda, estos cabritos que representan a los que no han sido regenerados, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué? Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Este es el mismo juicio que ven que sucede en Apocalipsis 19. Y las obras mostraron que ellos nunca pertenecieron a Dios. Ellos nunca pertenecieron a Cristo. De manera muy similar, una referencia interrelacionada sería Romanos capítulo 2 versículos 5 al 10, donde el apóstol Pablo dice que Dios juzgará en el futuro en base a las obras, no porque seamos salvos por obras, sino que la evidencia de nuestra salvación está en esas obras. Entonces, esta es la destrucción de los impíos. Él dice que las ovejas estarán en el reino, los impíos serán enviados al fuego eterno. Esta, como he dicho, es la destrucción de los impíos. Por lo tanto, lo que aquí Jesús está diciendo es lo mismo que Juan ve en su visión del capítulo 19. Es importante decirlo porque creo que hay personas que asumen que Jesús es una persona más linda que lo que dicen algunos escritores del Nuevo Testamento. Existía una hermenéutica entre los teólogos liberales llamado el Espíritu de Jesús, y cualquier cosa que supuestamente era atribuida a Jesús no encajaba con el espíritu dócil, casi indiferente, tolerante, que ellos le atribuían a Jesús. Decían que no era cierto acerca de él, lo eliminaban. Pero hay obviamente una realidad en la mente y el corazón del Señor Jesucristo, que se encargará con tanta firmeza de la venganza, así como se encargó de manera compasiva de la misericordia. Entonces, en el capítulo 19, escuchamos realmente la descripción de Juan del mismo evento que Jesús describió en Mateo 25. Si me permiten, quiero llevarlos de regreso a Apocalipsis 16. Estoy tratando de completar esto para que tengan un entendimiento total. Apocalipsis 16:13 dice,
Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos, a manera de ranas. Esta, por cierto, es la 6ª copa de juicio. Recuerden, 7 juicios de sellos, que finalizan en 7 juicios de trompetas, que finalizan con 7 juicios de copas de fuego rápido. Estamos en el fin. Estos espíritus de demonios, dice el versículo 14, hacen señales. ¿Y qué es lo que hacen? Van a los reyes de todo el mundo y los engañan, y los reúnen para pelear en el gran día de Dios Todopoderoso. A menudo surge la pregunta de por qué las naciones del mundo, cuando han sido tan devastadas a lo largo de toda la tribulación, piensan que pueden ir y pelear contra Dios. Y la respuesta es porque existen demonios del infierno, que van por el mundo y los engañan. Y Dios permite que eso suceda. Entonces, son estos demonios que han ido por el mundo y han reunido a las fuerzas restantes de la humanidad y las han llevado a la tierra de Israel, que se ha extendido desde el norte, desde Armagedón hasta el sur. Se reúnen con la ilusión de que pueden pelear contra el Señor Jesucristo, que está por venir. En el versículo 15, Él dice, «He aquí, yo vengo como ladrón». Eso significa de repente, de manera aterradora y con resultados devastadores. Y el versículo 16 dice, «Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, el valle de Meguido». Y entonces, nuevamente, les estoy señalando el hecho de que el capítulo 16 también habla del mismo evento. Ustedes lo leen en Joel 3, tal como lo hicimos anteriormente. Lo leen en Sofonía 3, en Zacarías 12, en Zacarías 14. Entonces, los demonios juntan las fuerzas restantes de los impíos. Recuerden, su capital, la ciudad de Babilonia, ya ha sido destruida, pero lo que queda del poder mundial es juntado y reunido en la tierra de Israel. Se reúnen para pelear o perecer. En este momento es pelear o morir. El ejecutor está cerca. Cristo surge del trono juntando a todos sus santos ángeles del cielo. Está por descender en juicio devastador al mundo. Se preguntarán si ellos lo saben. Ciertamente que lo saben. Los predicadores se lo han estado diciendo. Y ahora es pelear o morir. Y entonces llegan armados hasta los dientes. Y pueden ustedes creer que cualquier capacidad nuclear que ellos tengan, cualquier tipo de poder sofisticado, exótico, que hayan podido acumular en cuanto a armas, cualquier tipo de operaciones que puedan lograr a partir de los satélites y otras cosas en el cielo, todo eso tendrán. Tendrán toda la cooperación de aquellos que poseen armamento nuclear y estarán listos para destruir al Hijo de Dios cuando venga. Y entonces, en el versículo 17, nosotros venimos a conquistar. A pesar de todos sus esfuerzos, a pesar de todos sus intentos de victoria, ellos serán vencidos de manera terrible. Y quiero hablarles acerca de 2 cosas. Quizás hoy veamos la primera y la otra la próxima vez. La conquista anunciada y la conquista consumada. La conquista anunciada. Versículo 17. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Aquí, nuevamente, un ángel tiene un rol clave, un rol importante en la acción de los días finales en el desarrollo del libro de Apocalipsis. Este ángel estaba en pie en el sol. ¿Qué significa eso? Significa literalmente que él estaba parado en el sol y no se quemaba. Bueno, me parece que si realmente estaba parado en el sol, no tenemos motivos para creer que los ángeles, que son seres espirituales, podrían proyectarse visiblemente a sí mismos desde una posición dentro del sol que podría ser vista por todos. Quiero decir, un pequeño ángel parado en medio del sol, disparando sus llamas a miles de millas en el espacio, no sería visto. Creo que aquí el significado es que en la proximidad del sol, quizás a modo de eclipse, tapando el sol, hay un ángel parado. Y él está haciendo al sol lo que la luna hace en un eclipse. El sol brilla solamente en el contorno alrededor de la silueta del ángel. Él está parado en un lugar que llama la atención, un lugar poderoso. Recuerden que Joel, capítulo 2, versículos 30 al 32, y Hechos, capítulo 2, dice que el sol no dará su luz. ¿Lo recuerdan? Y la luna se oscurecerá cuando el sol se oscurezca, porque la luna refleja su luz. Pero la indicación aquí es que el ángel está parado en el sol, y el sol todavía brilla,
por lo que asumimos que esto es antes de que Dios apague el sol. El ángel hace el anuncio, y cuando el anuncio es finalizado y él convoca a las aves a comer la carne, entonces el sol se oscurece. El sol, dice Mateo 24:29, se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá el Hijo del Hombre. Ahora regresemos a este ángel. Él clama a gran voz, algo que los ángeles han estado haciendo a menudo en el libro de Apocalipsis. Capítulo 7, capítulo 10, capítulo 14, capítulo 18. Los ángeles gritaban mucho en las visiones que Juan tenía, y siempre presentaban palabras muy importantes que anunciaban juicio en gran escala. Ellos están hablando al mundo. Esto será una especie de megáfono celestial, y todo el mundo escuchará esto. Pero ¿a quién se dirige el ángel? El ángel les está hablando a las aves. Sorprendente. ¿Qué aves? Las que vuelan en medio del cielo. ¿Qué es el medio del cielo? Es donde vuelan las aves. ¡Qué razonamiento! Entonces, si cuando leen Apocalipsis 8:13 y 14:6, en donde aparece la expresión griega, en medio del cielo, se preguntan a qué se refiere, aquí Juan lo define. En medio del cielo es donde están las aves, es arriba de nosotros. Porque este ángel está parado en el sol clamando a todo el mundo para que le escuche y hablándole a las aves. Les está invitando a alimentarse de la matanza. Él está declarando la victoria antes que la batalla haya sido peleada. Les está invitando a comer la carroña, los cadáveres de los que serán masacrados en el regreso de Cristo. Y esto tampoco es nuevo. No, aún Jesús habló de esto en Mateo capítulo 24. Es sorprendente lo que Jesús dijo. Él está hablando en el versículo 27 acerca de la llegada del Hijo del Hombre. Y luego, en el versículo 28 dice, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. También Lucas registra la enseñanza de Jesús en Lucas capítulo 17, que en el momento de la venida del Hijo del Hombre sucederá lo mismo. De hecho, Lucas nos dice que cuando Él venga, habrá dos en una cama, uno será tomado, eso significa llevado al juicio, el otro será dejado para ir al reino. Dos, moliendo en el mismo lugar, uno será tomado para juicio y enviado al infierno, y la otra dejada para ir al reino. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Lucas capítulo 17, versículo 37. Entonces Jesús, en al menos 2 ocasiones, y quizás más a menudo, habló de las aves, aves de rapiña, no solo aves depredadoras, sino aves carroñeras, las que comen la carne de los cadáveres. Podría ser que esta fuera una metáfora del mundo maldito. Podrido, visto como un cadáver en estado de putrefacción, fétido, que no sirve para otra cosa que para ser destruido. Pero creo que no hay motivo para no ver a esto de manera literal. El ángel ordena a las aves y él dice, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Y por cierto, no será la primera cena de carne humana para los pájaros. Los pájaros han comido carne humana a lo largo de la historia del mundo. Pueden ver una clase de juicio similar. Por ejemplo, regresen al Antiguo Testamento y lo verán en Isaías 18. Habla acerca de juicio sobre Etiopía y Egipto y en el versículo 6, y serán dejados todos para las aves de los montes y para las bestias de la tierra. Sobre ellos tendrán el verano las aves e invernarán todas las bestias de la tierra. Lo mismo en Jeremías 7:33. A través de todas las guerras de la antigüedad, todas las guerras de la historia humana hasta la época moderna, aves como las que comían la carne de quienes están en el fin de los tiempos, habrán comido carnes de otros. Ciertamente, a lo largo de la historia humana, las aves de rapiña y carroñeras se han saturado con carne. Entonces, es un llamado a la cena de Dios, y se llama a todas las aves. La batalla será muy breve, abarcando unas 200 millas en donde la sangre salpicará tanto que alcanzará las bridas de los caballos. Millones de cadáveres esparcidos por todas partes. El profeta nos dice que después de que las aves hayan hecho su trabajo y comido en abundancia, llevará 7 meses enterrar los cadáveres, 7 meses hasta el reino. Ahora, si ustedes son curiosos como yo, se preguntarán de dónde vendrán esas aves, y quiero ayudarles con eso. Quizás les interese saber esto.
si alguna vez han ido a la tierra de Israel, están familiarizados con la Fuerza Aérea Israelí. Saben que vuela sobre ustedes todo el tiempo. Le toma 1 minuto y medio a un piloto de combate de un jet israelí volar desde la frontera occidental hasta la frontera oriental de Israel. Ellos hacen eso constantemente. Necesitan un poco más de tiempo para hacerlo de norte a sur, pero es un tema de seguridad para ellos, y eso es una cuestión de vida. Y ellos han peleado, como ustedes bien saben, en todo tipo de guerras en el Medio Oriente. Y esos pilotos arriesgan su vida. Pero quiero que sepan esto. A lo largo de la historia de la Fuerza Aérea de Israel, han muerto muchos más pilotos israelíes a causa de los pájaros que de los enemigos. Y una de las realidades más espantosas en la Fuerza Aérea Israelí es cuando un pájaro atraviesa el plexiglas de la cabina del avión y choca contra la cabeza del piloto. Y eso sucede frecuentemente, o sucedía hasta los tiempos más modernos. Se preguntarán cómo es eso. Porque tengo un video de entrenamiento producido por la Fuerza Aérea y el gobierno israelí, que fue enviado a cada aeropuerto del mundo. Y se entregó una copia a cada piloto en jefe en cada instalación. Y me encontré con el piloto en jefe de American Airlines en Chicago. Y me dijo que tenía un video que quería darme, que me parecía fascinante, que era acerca de los pájaros en Israel. Tenían un problema muy importante. Inclusive, temían que los pilotos no quisieran volar a Tel Aviv debido a la cantidad de pájaros que habían en el aeropuerto de Ben Gurion. Eran aves marinas, gaviotas y otras aves que viven cerca del mar. Y debido a que había agua al final de una de las pistas, las aves literalmente llegaban como enjambre y eran aspiradas por las turbinas. Y los pilotos morían de ese modo. Y mostraban en la película a un pájaro literalmente decapitando la cabeza del piloto en una filmación desde la cabina de mando. Algo increíble de ver. Y se dieron cuenta que tenían que hacer algo acerca de este problema. Y entonces, son ingeniosos, usted sabe, decidieron formar un grupo de expertos para estudiar el problema. Y lo que hicieron fue desarrollar planeadores para que volaran con las aves, y lograron unos descubrimientos sorprendentes. Primero que nada, todas las aves migratorias, que son los pájaros más grandes, desde Europa Occidental hasta Siberia, migran al sur cada año. Y todas ellas migran a través de Israel. Millones y millones de ellas. Se preguntarán por qué. Porque necesitan comida durante su migración. Y no hay comida en el este porque es un desierto completamente árido. Y no hay comida en el oeste porque está el mar. Entonces, vuelan por la estrecha franja de Israel. Llegan a comienzos de la primavera. Ellos saben qué tipos de aves vendrán. Y pueden predecir su llegada, con 1 o 2 días de anticipación. Y llegan diferentes grupos de aves, millones y millones de ellas, volando todas por Israel. ¿No es sorprendente? Entonces, se preguntarán si eso quiere decir que la segunda venida de Jesús será en la primavera. Quizá sea en la primavera o quizás Él las llame antes o las demore hasta más tarde, pero así es como ellas vendrán. Existe otro motivo por el cual ellas siempre vuelan por Israel. Es porque en Israel hay corrientes térmicas ascendentes y las aves vienen desde lo alto, literalmente planeando en descenso sobre esas corrientes. Y luego se dispersan por el norte de África. Ellas vienen por la comida. Y entonces los israelíes comenzaron a estudiar a estas aves. Y esto es algo increíble porque nos muestra la mente de Dios en su poder creativo. Cada tipo de pavada vuela siempre por la misma ruta, a la misma altitud, en la misma época del año. Y ahora tienen entrenados a todos los pilotos para volar a diferentes altitudes en determinados periodos de tiempo, debido a las aves migratorias. Y han solucionado el problema. Es algo increíble. Esta película de entrenamiento fue utilizada entonces por American Airlines para entrenar a todos sus pilotos que vuelan allí para entender las diferentes e inexorables rutas de esas aves. Pero cuando llegue el tiempo de la cena, los pájaros conocerán muy bien el camino y llegarán para la gran cena de Dios. El ángel dice: «Venid y congregaos a la gran cena de Dios». Ahora, veamos Apocalipsis 19:18. Y aquí está la extensión de su juicio, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballo y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y por supuesto,
ustedes comprenden que Él está reuniendo absolutamente a todos. Comed carne de reyes, comenzad desde lo más elevado. Es algo muy indigno para un rey yacer sin ser sepultado y que las aves desgarren su carne. Eso es precisamente lo que sucederá. Nadie cuidará de ellos. No habrá nadie vivo que cuide de ellos. Este es el fin de los reyes, un fin profano. Los pájaros comerán su carne. Y los gobernantes no podrán seguir a su pueblo. Los reyes no podrán dirigirlos porque el miedo será abrumador. La carne de los comandantes, a medida que vamos descendiendo de rango. La carne de los hombres poderosos, grandes soldados. La carne de los caballos y sus jinetes, principalmente de los soldados mismos. Obviamente, no habrá ejércitos a caballo del mismo modo que en la antigüedad, aunque ciertamente puede haber alguno. Eran un instrumento de batalla antiguo, y son emblemáticos para cualquier tipo de instrumento de batalla que será utilizado en el futuro. Quizás habrá caballos allí. Luego se suma la carne de todos los hombres. Miren el versículo 18. Carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y la terminología aquí se parece a la de Apocalipsis 6. Todos en el mundo serán comida para las aves de rapiña. Todo el mundo. Este es el fin. El profeta Sofonías lo describió. Cercano está el día grande de Jehová. Cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira aquel día. Día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová. Pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Sofonías, capítulo 1, versículos 14 al 18. No hay escape. Esta es la ejecución de todos los no redimidos, todos. Nadie escapa. Los hombres libres, los esclavos, pequeños, grandes, nadie escapa. Todo se convierte en comida para la cena. La conquista consumada. Entonces vimos, primero, la conquista anunciada. Veamos rápidamente en segundo lugar, la conquista consumada. Apocalipsis 19:19 dice: Y vi la bestia. ¿Quién es esa? Es el anticristo, el gobernante mundial que fue presentado en Apocalipsis 11:7 y luego descrito en el capítulo 13, versículos 1 al 8. La bestia y los reyes de la tierra, ¿quiénes son? Bueno, regresando al capítulo 17. Recordarán que hay 10 reyes. El anticristo de alguna manera divide al mundo en 10 sectores y ha puesto a alguien a cargo de esas partes que le responden a él. Entonces, el anticristo gobierna al mundo y aquellos que están inmediatamente bajo él están gobernando los 10 sectores del mundo. Y luego menciona sus ejércitos. Eso es, todos los que están allí. Recuerden ahora, la sexta copa, capítulo 16. El engaño de los demonios que han salido de las bocas del dragón, de la bestia y del falso profeta juntan estos ejércitos. Entonces Juan dice que vio al anticristo, vio a los 10 reyes, vio los ejércitos de todo el mundo juntarse para pelear contra aquel que está sentado en el caballo y contra su ejército. Ellos tienen ejércitos, él tiene un ejército singular. Se reúnen con el propósito de pelear contra Jesucristo. Y como he dicho, estarán armados hasta los dientes y están listos para la batalla. Zacarías 14:15 describe al ejército de Cristo como todos los santos. Así que sus enemigos lograron matarle cuando vino con humildad y gracia, porque era el plan de Dios para salvación que él muriera. Lo odiaron cuando él mostró salvación y misericordia. Imagine cómo le odiarán cuando les haya juzgado y ahora esté listo para ejecutarlos. Y entonces ellos están armados y listos. Luego sucede inmediatamente en el siguiente versículo. Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta. Lo primero que uno hace es tomar a los líderes, y entonces habrá destruido la cabeza. Así, la bestia es capturada, y con ella el falso profeta.
Recuerden que él hizo señales en presencia de la bestia por medio de las cuales engañó a aquellos que habían recibido la marca de la bestia y a aquellos que adoraban su imagen. Recuerden la descripción del falso profeta en Apocalipsis capítulo 13 versículos 11 al 13, y cómo él hizo señales y maravillas para convencer a la gente de que la bestia es Dios. Y entonces, recuerden cómo en el capítulo 13 versículos 16 al 17, todos los que adoraron a la bestia recibieron una marca, la marca de la bestia en su cabeza o en la palma de la mano. Y por cierto, ellos podían vender y comprar y funcionar dentro de la sociedad. Y Apocalipsis 13, 14, 15 describe cómo adoraron a la bestia. Entonces, la bestia y el falso profeta, que hacía señales y maravillas y engañaba a aquellos que recibieron la marca, son apresados. En otras palabras, el ejército pierde sus líderes. Estos son dos hombres, por cierto. No quiero alejarme de eso. Son dos seres humanos. Uno es un líder político mundial y el otro es un líder religioso que ha hecho que la religión del mundo sea el anticristo, quien es tanto rey como Dios. Son capturados primero y los ejércitos inmediatamente pierden sus líderes. Y estos dos hombres son arrojados vivos en el lago de fuego. Aparentemente, ni siquiera mueren. Debe ser algún tipo de transformación. Pero Cristo tan solo los toma y los arroja en el lago de fuego. Esta es la primera mención de ese lugar que es el infierno final y eterno. Existe el infierno. Siempre ha existido un infierno. Estar separados de Dios siempre es un lugar de tormento. Pero esta es su forma final. Se le llama el lago de fuego. Cualquier lugar separado de la presencia de Dios es un tipo de infierno. Pero esta es la forma final de ese infierno. Y los primeros dos en ir a él son el anticristo y el falso profeta. Daniel 7 al 11 dice lo mismo. Yo miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Entonces, Daniel ve algún tipo de destrucción. Juan dice que fueron arrojados vivos al lago de fuego. Sus cuerpos pueden haber sido literalmente acabados, pero, por supuesto, sus espíritus van vivos al infierno. Es difícil resolver esos dos textos, pero el Señor sabe su significado. De todos modos, ciertamente ellos tuvieron que ser alterados o cambiados cuando van al infierno para no ser consumidos de manera instantánea. Quizás hay una carne remanente en el mundo a medida que son ejecutados y su ser espiritual de alguna manera es transportado al infierno. No es el Hades. El Hades es un lugar temporal. Este es el lago de fuego final. Más tarde, por cierto, encontraremos en el capítulo 20 que el diablo y sus demonios serán enviados ahí porque ha sido preparado para ellos. Tristemente lo serán todos los incrédulos al final del juicio del gran trono blanco. Serán tomados y echados al lago del fuego final. Este lago de fuego nos dice varias cosas que son importantes. Es una buena evidencia de que no existe la aniquilación de los impíos. Algunas personas dicen que cuando los impíos mueren, son aniquilados. No tiene sentido porque estas dos personas, la bestia y el falso profeta, son arrojados al lago de fuego que arde con azufre. Ellos son arrojados, luego comienza el reino. Más adelante, en Apocalipsis 20:10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, no fueron aniquilados cuando llegaron allí, y allí siguieron 1000 años después. Y más adelante, versículo 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Isaías vio ese lago de fuego. Isaías 66:24 dice que es un lugar donde los gusanos nunca morirán, ni el fuego se apagará. Jesucristo vio este lugar y lo llamó el fuego eterno donde el gusano no muere, ni el fuego se apaga. Lo llamó Gehenna. Era un fuego que ardía de manera constante en el vertedero de basura de la ciudad de Jerusalén, y que nunca se apagaba. Jesús dijo, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Mateo capítulo 13 versículos 40 al 43.
en Mateo 25:41 es llamado el fuego eterno. Apocalipsis 14:11 dice que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y Juan dice que este lago de fuego arde con azufre. Apocalipsis 20:10 dice lo mismo, lago de fuego y azufre. Apocalipsis 21:8 dice, el lago que arde con fuego y azufre. Es para hacer una descripción más gráfica. El azufre es un químico sulfúrico que lo hace explosivamente caliente. Y eso es lo que sucederá para el resto de las personas del mundo. No solo estos dos. Ellos tienen el privilegio de ser los primeros dos que poblarán este lugar final de destrucción, el infierno eterno. Qué final tan triste y tan trágico. Pero luego, después de todo, estos solo son los seres humanos más blasfemos que hayan vivido. Son los dos que han tenido la mayor exposición a la predicación, el poder milagroso y el juicio. Y son los primeros a los que se les da la distinción de estar eternamente separados de la presencia de Dios. Y el resto del mundo los seguirá. Y eso nos lleva al último versículo. Llegamos a Apocalipsis 19:21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Recuerden ahora que en el versículo 15 dice, de su boca sale una espada aguda, para herir con ella las naciones. Esta es su palabra, ¿no es cierto? Todo el mundo de pecadores muere, no solo los ejércitos, sino cualquier pecador que quede en el planeta. Y no todos ellos serán juntados aquí. Los ejércitos estarán aquí, pero también habrá otras personas que serán muertas. Él destruirá a los pueblos. El versículo 15 dice que con muerte rápida y devastadora, a medida que habla. John Phillips ha escrito, repentinamente, todo habrá terminado. De hecho, no habrá una guerra en el sentido en que nosotros pensamos, sino que aquel que está sentado en el gran caballo blanco dirá una palabra. Una vez le dijo una palabra a la higuera, y se marchitó. Habló a los vientos y a las grandes olas, y la tormenta desapareció, y las olas se calmaron. Una vez le habló a un ejército de demonios que atormentaba el alma de un pobre hombre, y ellos salieron instantáneamente. Y ahora, él habla y la guerra finaliza. La bestia blasfema y vociferante es golpeada. El falso profeta, el hacedor de milagros, el parlanchín del abismo, es herido e inmovilizado. Ambos son lanzados a las llamas eternas. Otra palabra y los ejércitos azotados por el pánico se tambalean y caen muertos. Los jefes y generales del campo, almirantes y comandantes, soldados y marineros, soldados rasos, uno y todos caen. Y los buitres descienden y cubren la escena. Una descripción increíble de cómo terminará todo. Zacarías 14, capítulo 3, versículo 4. Lo describe con estas palabras. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día, sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Les mencioné que este bien podría ser el valle de Josafat, y huiréis al valle de los montes. En otras palabras, el pueblo de Dios podrá huir del anticristo y de la devastación por el valle, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera en que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día, el cual es conocido de Jehová, que no será ni de día ni de noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Versículos 5 al 7. Estará todo oscuro, y de repente llega la luz de Cristo. Acontecerá también en aquel día, que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental, y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Versículo 8. De algún modo, toda la tipografía de Israel cambiará. Llega al monte de los olivos, divide y separa ampliamente. El pueblo huye. Luego a las aguas fluyen a través del nuevo valle y crea un desierto que florece. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Versículo 9. Luego dice el versículo 12. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén.
Aquí dice cómo morirán. Escuchen esto. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellas gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Versículos 12 al 13. A medida que se están pudriendo, se matarán unos a otros. Es una escena aterradora. Ciertamente, algo que no es para deleitarse, sino algo que da pavor y temor. Eso vendrá al final. Pero Daniel 12:12 lo amplía 75 días, si lo suman todo. Después del fin de la tribulación. Algo así como un periodo de tiempo. Puede ser que esos 45 días, 75 días en última instancia, sean los días cuando las aves comen el banquete de carne, seguido por el entierro. Y luego este pasaje cierra el capítulo 19. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. ¿Se imaginan a Juan viendo todo esto de manera gráfica? Y leen todo eso y se acuerdan de lo que dijo Pedro. Él dijo, y es difícil de imaginar, en 2 de Pedro capítulo 3 versículos 3 al 4. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Siempre habrá quienes nieguen que Jesús viene. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Son burladores. ¿Sabe cuál es su argumento? Es el argumento de lo ridículo. No es un argumento intelectual. Es tan solo el argumento del ridículo. Juegan con la amargura de las personas que han estado esperando y ansiando. Su burla viene de sus corazones burlones. Y luego su burla viene de su amor al pecado. Dice que andan según sus propias concupiscencias. Y cualquiera que ande según sus propias concupiscencias no quiere un día de juicio, no es así. Ellos quieren ir tras su deseo sexual, y no les gusta la escatología evangélica. Quieren una escatología que encaje con su conducta. Ellos no quieren escuchar acerca de juicio al pecado. Entonces, argumentan desde el ridículo. Argumentan desde la moralidad o inmoralidad. Y luego argumentan desde la uniformidad. Ellos dicen que, desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Saben cuál es su argumento? Bueno, nunca sucederá porque nunca ha sucedido. Es como decir que yo nunca moriré porque no lo he hecho anteriormente. Es el argumento desde la uniformidad. No puede haber un juicio divino como ese, ya que nunca lo ha habido. Hemos estado aquí por billones y billones de años y siempre ha sido lo mismo. No hay un juez, no hay Dios, no hay juicios, no hay escatología, no hay responsabilidad. Eso es lo que enseña la evolución. Y eso es el enfoque natural de este mundo. Es solo un modo de escapar de la responsabilidad. Y Pedro dice que cree que ellos se han olvidado del diluvio. Cree que no se acuerdan de que Dios provocó una catástrofe inmensa cuando soltó los cielos en el diluvio. Jesús vendrá a pesar de sus argumentos necios. ¿Y cuál es el argumento de los creyentes? El argumento de la Escritura. Dice, han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vosotros, apóstoles. 2 de Pedro 3:2. A pesar de lo que digan los que se burlan, en su ridiculización y en su amor al pecado y en su creencia de la uniformidad, nuestro argumento es la Escritura. Segundo, nuestro argumento es la historia, el diluvio. Tercero, nuestro argumento es la eternidad. ¿Qué significa eso? Dios no está atado a un reloj. No se olviden que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Versículo 8. Dios no opera con nuestro reloj. Y si alguien observa su pequeño calendario y dice que nunca ha sucedido, por lo tanto, nunca sucederá. Recuerden que Dios no está limitado a su horario. Y luego pueden argumentar desde la gracia. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Versículo 9. Entonces, argumentamos a partir de la Escritura y la historia. Argumentamos a partir de la eternidad. Argumentamos a partir de la gracia que Jesús viene.
Y luego Pedro dice en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 10, que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Versículos 10 y 11. Esa es la cuestión. Yo creo que usted quiere ser el tipo de persona que escapa a este juicio. Eso es sensato. Por la gracia de Dios, oro que así sea.